Recordemos que Cuba ha sido sometida a un bloqueo criminal, genocida, desde el mismo inicio de la Revolución Cubana, donde Estados Unidos ha tratado por todos los medios de derrocar al gobierno revolucionario de Cuba e imponerle una condición neocolonial a nuestro país. Y de ahí que se haya emitido numerosas legislaciones durante estos 60 años de acoso contra Cuba, y entre ellas la ley Helms-Burton es la que codifica todas las acciones del bloqueo. ¿Qué quiere decir? Es que las legislaciones anteriores establecidas por Estados Unidos llegan al año 96, en el cual el Congreso de Estados Unidos, por ley, establece la internacionalización del bloqueo y la codificación del mismo. O sea, que se incluyen todas las legislaciones anteriores que habían sido emitidas por diferentes administraciones de Estados Unidos para tratar de impedir la relación normal de Cuba con el resto del mundo. La ley Helms-Burton se establece en el año 96. ¿En qué contexto? En el contexto de la caída del campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética, área del mundo con la que Cuba tenía una relación muy importante. Y era darle el tiro de gracia, pensaban Estados Unidos, a la Revolución Cubana. En una circunstancia electoral, como han sido muchos los momentos en que se aprovecha la política doméstica de Estados Unidos como elemento de presión en las relaciones internacionales, el presidente Clinton firma la ley Helms-Burton, que tiene el nombre de dos congresistas tristemente célebres, Jesse Helms y Dan Burton, quienes habían presentado, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, unos proyectos de legislación para el bloqueo a Cuba similares, y finalmente en momento de un incidente que se da en las relaciones Cuba-Estados Unidos de incursión de aviones piratas sobre el territorio de Cuba, se toma como pretexto para finalmente, en el contexto electoral, aplicar la ley Helms-Burton. La ley tiene 4 capítulos. Okay. Es importante mencionarlo porque a veces se habla solo de la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton, que es la que en este momento nos llama más a la difusión en los medios internacionales. Pero la ley tiene el primer capítulo, que establece la internacionalización del bloqueo a Cuba como política de Estados Unidos, lo que lo hace, por supuesto, una ley extraterritorial, ilegal, contraria al derecho internacional. Está el título 2, donde se codifica todo el bloqueo y se establece que solo después del derrocamiento del gobierno revolucionario, el establecimiento de un gobierno de transición en Cuba y el pago de las indemnizaciones de las propiedades nacionalizadas por el gobierno revolucionario al triunfo de la revolución, será posible levantar el bloqueo contra Cuba. El título 3, que establece la posibilidad de que en tribunales de Estados Unidos se establezcan demandas contra empresas que tienen negocios en propiedades nacionalizadas por Cuba, y el título 4, que plantea impedir la entrada a territorio de Estados Unidos de empresarios que hayan tenido negocios con esas propiedades. Esa es la ley Helms-Burton. Entonces podemos observar que en los elementos vemos es un ataque sistemático y culminará cuando logren disolver el Estado-Nación. Así es una total arremetida contra la soberanía, contra la independencia, contra lo que significa la autodeterminación del pueblo cubano, y por eso ha habido, en primer lugar, una respuesta de nuestro pueblo desde el año 96 en que se aplica la ley Helms-Burton, y también de numerosas naciones, gobiernos, que han expresado su negativa al alcance extraterritorial de esa ley en relación con empresas que tienen una relación con empresas y negocios con el gobierno cubano. Pero entonces también ataca la posibilidad que tiene la República de Cuba en desarrollar el comercio internacional o desarrollar un programa internacional o de cooperación económico-comercial en donde pudiesen atraer inversionistas extranjeros, pero también promover la exportación. ¿Eso es correcto? Así es. Recordemos que el bloqueo en general intenta impedir la relación
normal de Cuba con el resto del mundo. Cuba, por las leyes del bloqueo, no puede comerciar con el dólar de Estados Unidos, que es la moneda, la divisa fundamental del comercio internacional, por una ley anterior que está recogida también en la ley Helms-Burton, que es la ley Torricelli, cuando en buques de terceros países llegan a Cuba, tienen que esperar hasta 6 meses para ir a un puerto de Estados Unidos. Cuba no puede establecer vínculos con otros países o con bancos de otros países sin que puedan ser sometidos a multas multimillonarias, ¿no? Lo que impide las transacciones normales entre Cuba y otras naciones. Y en el caso de la inversión extranjera en Cuba, lo que se impide es precisamente esto, o sea, tratar de evitar que empresas de terceros países hagan inversiones en Cuba, comercien con Cuba para impedir el desarrollo de nuestro país. Es algo que está totalmente contra la ley internacional, la Carta de Naciones Unidas que establece, por supuesto, la independencia, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el libre comercio, la libertad de navegación, que son principios del derecho internacional que están siendo violados de manera total por esta ley extraterritorial que ahora pretende entrar en vigor el título 3, que había sido suspendido durante 23 años. Muy interesante esto, Rosalba, que todas las administraciones anteriores de Estados Unidos habían evitado que el título 3 entrara en vigor. ¿Por qué? Porque le generaba conflictos con sus propios aliados. Al tratar de que una ley de Estados Unidos tuviera vigor en las legislaciones nacionales de los otros países. O sea, es el alcance extraterritorial. O sea, tratar de que una empresa, por ejemplo, de España o de Canadá, que tiene una inversión en territorio cubano, pueda ser demandada en un tribunal de Estados Unidos. Ahora bien, también quisiera que nos explicara un poco sobre, en el caso de la población o los cubanos que están exiliados en Estados Unidos y que incluso ya tienen la nacionalidad norteamericana. Leímos un poco que esta aplicación de la ley también prácticamente incluye que si este ciudadano cubano o su familiar, incluso su descendiente, tienen propiedades en Cuba, ¿pasa a ser también parte de los Estados Unidos? Sí, este es uno de los elementos más controversiales de la ley. Estamos hablando de ciudadanos que en el momento en que sus propiedades fueron nacionalizadas en Cuba eran cubanos. Por tanto, Cuba, apegado al derecho cubano y al derecho internacional, tiene la potestad por interés nacional de nacionalizar o confiscar algunas de esas propiedades. En general, se refería a ciudadanos que habían tenido un vínculo con la dictadura de Batista y cuyas propiedades fueron nacionalizadas al triunfo de la revolución, que emigraron a Estados Unidos en los años 60 y que después se convirtieron en ciudadanos de Estados Unidos. Y entonces ahora pretenden, con la entrada en vigor de la ley, del título 3 de la ley Helms-Burton, que puedan demandar al gobierno cubano por las nacionalizaciones realizadas cuando esas personas eran ciudadanos cubanos. O sea, es un uso retroactivo de la ley que en este caso es totalmente fuera de cualquier contexto jurídico. Por tanto, rechazamos rotundamente esa aplicación extraterritorial y retroactiva, y a su vez esto genera un conflicto muy serio, muy grave. ¿Por qué? Porque efectivamente Cuba logró al inicio de la revolución, con las propiedades nacionalizadas, cuando se establecieron acuerdos de indemnización, de compensación con otros países, con España, Gran Bretaña, Italia, Suiza, ¿no? Con varios países europeos se lograron acuerdos de compensación por las propiedades nacionalizadas. Estados Unidos se negó. Se estableció incluso una ley en nuestro país que facilitaba la compensación, la indemnización
a las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos nacionalizadas en su momento. Y se establecía la manera en que ello iba a ser compensado. El gobierno de Estados Unidos entonces, de manera arrogante, prepotente, se negó a establecer un proceso de negociación con Cuba para esa compensación y además lo que hizo fue arreciar el bloqueo económico, la agresión, pensando que iba a derrocar a la Revolución Cubana en corto tiempo. Claro. Y entonces por eso no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Más adelante, ahora pocos años atrás, con la administración del presidente Obama, que como sabes se lograron acuerdos para la apertura de las embajadas, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y acuerdos, una veintena de acuerdos en diferentes materias de beneficio mutuo para los dos países, se iniciaron unas rondas de conversaciones precisamente sobre las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos nacionalizadas y las compensaciones mutuas para llegar a un nuevo acuerdo. Estados Unidos reconoce unas 6.000 empresas que habrían sido nacionalizadas en Cuba o que han establecido de alguna manera demandas en relación con sus propiedades. Y se habían iniciado esas conversaciones con la administración Obama, con la idea de establecer compensaciones mutuas. O sea, nosotros, o sea, el gobierno cubano estaría en disposición de compensar esas propiedades nacionalizadas, pero a su vez tener en cuenta la compensación que Estados Unidos debe hacer a Cuba producto del daño humano y económico del bloqueo.